Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Soy Inmaculada de Laza, soy agente de la propiedad industrial y socia de la firma Balder. Balder es un despacho, lo que se conoce en el sector como una boutique dedicada a la propiedad industrial, a la tramitación de patentes y de marcas en todo el mundo. Muchas gracias a Emin por la organización de esta jornada y por darme la oportunidad de dedicar unas breves palabras que sirven de entrada a esta jornada de hoy. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su atención y por el interés en este tema. ¿Cómo rentabilizar la inversión en propiedad industrial? Tanto Emin como Balder nos dedicamos a temas completamente distintos que, sin embargo, tienen unos vínculos muy fuertes y constituyen, como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, un círculo totalmente virtuoso. Es totalmente necesario que una pieza se apoye en la otra y juntos logremos un resultado económico rentable para la empresa. Si comparamos el panorama actual a nivel empresarial y a nivel económico con el que se producía a nivel mundial hace 50 años, vemos que la diferencia es abismal. En los años 70 del siglo pasado, las empresas que ocupaban los primeros puestos en el ranking y en el podium a nivel mundial eran empresas dedicadas a las materias primas, al petróleo, al gas, empresas manufactureras, empresas dedicadas a los electrodomésticos domésticos o a los automóviles. Estamos hablando de Texaco, General Motors, Ford, ExxonMobil. Sin embargo, hoy miramos esa foto, miramos ese panorama y nos encontramos con empresas que tienen un perfil radicalmente distinto, empresas que han cambiado nuestra forma de trabajar, de comunicarnos e incluso de vivir, cómo compramos, cómo nos alimentamos y cómo llevamos a cabo nuestro día a día. Esas empresas son empresas tecnológicas, son empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Google, donde lo importante no es qué inmuebles tenemos o dónde estamos radicados o con qué maquinaria contamos, sino que lo importante es la imagen, el eslogan, los signos reconocibles que identifican el origen empresarial, la propiedad industrial, las patentes, la propiedad intelectual, cómo licenciamos y cómo obtenemos un rendimiento económico a esa inversión inicial. Se calcula que el 52% del valor de los activos intangibles a nivel mundial es bien intangible, siendo lo tangible estando en constante regresión a día de hoy, y se calcula que hasta el 80% del valor de una empresa se concentra en la propiedad industrial. España ha dedicado unos esfuerzos muy importantes y la cifra que se maneja es que el 1,2% del Producto Interior Bruto está dedicado a I+D+I. Esta cifra todavía está muy lejos de países con los que nos queremos comparar, de nuestro contexto económico y cultural, incluso jurídico, pero sin embargo en términos relativos supone un avance muy importante y supone una perspectiva muy optimista y muy positiva. Por ejemplo, en términos de empleo en I+D, se ha triplicado la cifra que estábamos barajando, por ejemplo, en el año 2008. En la jornada de hoy contamos con profesionales con una amplísima experiencia en este ámbito, como Sheila, Miguel Ángel, Manuel y Virginia, que nos van a hablar de cuáles son esas estrategias económicas y esos recursos con los que cuenta la empresa para poder sacarle el máximo rendimiento a la inversión en innovación. Vamos a hablar de deducciones fiscales, vamos a hablar de bonificaciones, vamos a hablar de ayudas públicas que son importantísimas, tanto a nivel nacional como a nivel regional. La OEPM dedica ayudas, tiene contempladas ayudas de las que todas las empresas pueden hacer uso, que suponen hasta el 80% de la tasa necesaria para poder tramitar y solicitar un activo de propiedad industrial, y en la WIPO alcanza cifras importantes con 1.500 euros en materia de marcas, 3.000 en patentes o 1.500 en variedades vegetales. En definitiva,
esta propiedad industrial, que es el activo económico más valioso a día de hoy en la empresa, necesita acompañarse de una correcta política económica, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, que no solamente tiene, ya para finalizar, una consecuencia económica, sino que sirve para estructurar y para ordenar, identificar qué activos tiene una empresa. Creo que esta es una consecuencia muy importante de poner en orden nuestra economía empresarial, porque la aplicación de estos recursos, de las deducciones, de las bonificaciones, de figuras como el tax equity, nos van a ayudar a identificar, clasificar, catalogar cuáles son los activos con los que cuenta la empresa y cómo podemos potenciar esa inversión. Espero que disfruten de esta jornada y muchas gracias de nuevo a Emin por la organización de las mismas. Muchas gracias, Inmaculada, por la introducción. Buenos días a todos. Soy Seila González, Senior Manager del Departamento de Innovación en Emin. Y vamos a hablar un poquito y brevemente de dos incentivos muy interesantes, las deducciones fiscales por I+D+I y las bonificaciones. ¿Vale? Como decía Inmaculada, fundamentales para rentabilizar la inversión en I+D+I. Antes que todo, una breve introducción de quiénes somos. Emin es un grupo internacional con presencia en 13 países, ¿vale? Principalmente en Europa y en Norteamérica. Somos más de 1.500 empleados y bueno, pues nos dedicamos a la financiación de la innovación, entre otras cosas, ¿vale? En España, concretamente, somos más de 150 empleados y nuestra presencia internacional nos permite pues poder asesorar a nuestros clientes de una manera global, pero siempre con ese enfoque local, ¿vale? En cada país hay expertos en cada uno de los incentivos, porque al final la normativa obviamente es diferente en cada uno de ellos. Pero es verdad que la estrategia a nivel de asesorar a un cliente, por esa internacionalización que tenemos, nos permite abarcar y darle apoyo en todas esas filiales o empresas que tiene alrededor del mundo. Como ha comentado Inmaculada, desde Emin tenemos distintos incentivos o trabajamos distintos servicios relativos en innovación, ¿vale? La bonificación por personal investigador, la parte de deducciones fiscales por I+D+I, que conoceréis todos, Tax Equity, que comentará posteriormente mi compañero Miguel Ángel, la parte de ayudas y todos los fondos de Next Generation y la parte de Patent Box. Pasamos a comentar primeramente la parte de deducciones, ¿vale? Este incentivo lo que nos permite es rebajar el impuesto de sociedades, ¿vale? Con el menor pago de impuestos a través de ese cálculo de la deducción por actividades de I+D+I. Podemos recuperar hasta el 59% de la inversión en I+D. Esto quiere decir que la deducción está entre el 25 y el 42, ¿vale? Teniendo en cuenta la media de los años anteriores, el exceso y demás. Y además, importante, ese 17% extra por personal investigador que tenemos en los proyectos. Si nuestro proyecto es innovación tecnológica, tenemos un retorno del 12%. Desde Emin lo que hacemos es asesorar al cliente y revisar el detalle de los proyectos que tiene en un ejercicio fiscal, ¿vale? Entonces, nos encargamos de toda la tramitación, toda la documentación y todo el proceso necesario para que esa cifra consignada en el impuesto esté justificada y esté totalmente avalada por lo que la empresa hace. ¿Vale? Vamos a comentar posteriormente la aplicación en cuota o cashback, que seguro que conocéis. Importante tener en cuenta cuando tenemos ese asesoramiento y ese análisis de los proyectos, la retroactividad, ¿vale? Nos podemos ir a ejercicios anteriores siempre y cuando no estén prescritos y tenemos el mecanismo o la posibilidad de obtener un informe motivado, lo cual pues hace más segura y blinda la calificación del proyecto. ¿Cuál es nuestra metodología y cómo nos acercamos a los clientes? Nosotros lo que hacemos es comentar con el cliente qué proyectos, qué actividades que quizás no son tan evidentes para ellos,
pero sí, obviamente, por nuestra experiencia podemos detectar y aflorar, ¿vale? Entonces, a través de esas reuniones vemos esa recopilación de los gastos, tenemos en cuenta qué proyectos se han hecho tanto en el área de I+D, si es que la empresa lo tiene, o a nivel también transversal. Importante tener en cuenta esos proyectos de innovación tecnológica que son transversales en la compañía, y recopilamos toda esa parte a nivel técnico, a nivel económico, ¿vale? De cada uno de los proyectos. Posteriormente, lo que hacemos es el cálculo de la deducción, teniendo en cuenta pues, esa calificación de si el proyecto es I+D, donde el porcentaje de retorno es más alto que el de innovación tecnológica, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta el marco normativo, el artículo 35 y 39 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Tenemos que tener en cuenta que toda esa parte del cálculo de la deducción tiene que estar soportada por una elaboración de unas memorias, ¿vale? Nos encargamos de ese informe técnico y de esa parte de informe económico que cubra todo el estado del arte, el alcance, los objetivos, cuál ha sido el reto, el cronograma y los resultados que ha tenido ese proyecto, ¿vale? Que es importante también tener en cuenta que no ha tenido que llegar a buen fin, que podemos tener retorno de un proyecto que no, pues sí, que no da buenos resultados o que, bueno, pues por ciertas circunstancias la compañía decide no seguir abordando. Tenemos el mecanismo de la certificación, ¿vale? Para obtener un IMV, el cual pues ha de llevarse a una certificadora acreditada por ENAC y donde nosotros nos encargamos de toda esa tramitación, ¿vale? Teniendo en cuenta aquí la importancia de los plazos para tener en tiempo y forma ese IMV. Un poco el calendario que nosotros o que es necesario tener en cuenta también de cara a este ejercicio fiscal, ¿vale? Estamos a tiempo de tener y poder recuperar esa deducción fiscal del ejercicio fiscal 2023 o anteriores. Tendríamos como deadline, como sabéis, el impuesto, la presentación del impuesto el 25 de julio de este año 2024 y para ello, antes de esa fecha, debemos hacer esa recopilación de todos los proyectos, actividades que sean innovadoras en la compañía, ¿vale? Esto nos permitirá reducir la cuota del impuesto de sociedades. Como decíamos, no es necesario que el proyecto sea exitoso y en julio lo que haríamos es consignar esa cifra de deducción, ¿vale? Posteriormente lo que hacemos es documentar todos esos proyectos de cara a pues certificarlos o no y tener el IMV. Importante también, cuando hablamos con las empresas, lo que hacemos es pues intentar adecuarnos un poco a cuál es su estrategia y cuál es el retorno que van a obtener, ¿vale? Entonces establecemos los escenarios pertinentes y así, junto con la empresa, pues decidimos cuál es el más adecuado en función de su situación, del gasto de los proyectos, del retorno, etcétera. Tenemos, como ya sabréis, 18 años para aplicar todo ese crédito fiscal, ¿vale?, que podemos tener acumulado. Como decíamos al principio, un mecanismo importante y a tener en cuenta es la monetización de las deducciones, ¿vale? Cuando tenemos mucho crédito fiscal acumulado, cuando la empresa no tiene beneficios o no tiene cuota suficiente, tenemos este mecanismo, ¿vale?, que nos permite recuperar hasta el 80% de las deducciones, ¿vale? Es en un 80% porque ese 20% es como una quita que permite aplicar el mecanismo porque esto es un ingreso a cuenta directo. Es importante aquí tener en cuenta pues cierta serie o ciertos requisitos que son indispensables para poder aplicarlo, ¿vale? Indispensable es tener un IMV del proyecto, mantener la plantilla, tener la plantilla de I+D o la plantilla a nivel de empresa 3 años y el nivel de inversión, ¿vale? Ahí tenéis un calendario porque hay un año, digamos, de decalaje o de carencia para luego tener esa recepción de la monetización en el año 3, ¿vale? Entonces, este mecanismo
cuando hacemos ese estudio de los escenarios y cuáles son los intereses de la empresa, si tiene cuotas, si no, qué le encaja mejor, es uno de los mecanismos que tenemos en cuenta y que es muy interesante para todas las empresas para tener retorno en sus inversiones, en su gasto de I+D. Vale, hemos hecho un análisis o un repaso rápido de lo que sería el incentivo de las deducciones fiscales por actividades de I+D y I+I, ¿vale? Que van asociadas al impuesto de sociedades y al menor pago de impuestos. Vamos a comentar ahora brevemente el incentivo de las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Este incentivo nos permite ahorrar un 40% de las contingencias comunes mensuales que la empresa paga por el trabajador, ¿vale? Es un ahorro del 40%. Por lo tanto, estamos hablando que estamos en un ahorro de más de, o que ronda los 445 euros del salario bruto del bonificado, lo que hace aproximadamente más de 5.000 euros al año de ahorro. Como veis, es súper importante tener en cuenta, si no lo estáis aplicando, este incentivo. Y vamos a ver un poco cuáles son los requisitos o qué se necesita para tener a un investigador o qué se considera a nivel normativo de este incentivo personal investigador. Tenemos que tener a un empleado el cual haga al menos o dedique al menos un 85% de su jornada a actividades innovadoras. Esto no solo lo tenemos que centrar en la parte pues que todo el mundo nos imaginamos a alguien con bata blanca, ¿no? En un laboratorio, sino tenemos muchos perfiles en la parte de empresas tecnológicas que están desarrollando aplicaciones y que están inmersas en proyectos innovadores que son bonificados y que pueden ser incluidos en este incentivo. Este incentivo, hasta 9 profesionales, no necesita el proceso de certificación. A partir de 10 bonificados y en un periodo de 3 meses consecutivos, tenemos que pasar por el proceso de certificación. En septiembre del 2023 hubo un cambio, que es ese nuevo Real Decreto 1/2023, que, digamos, cambió un poco el ámbito de este incentivo. Profesionales que tengamos hasta el día 1 de septiembre del 2023 bonificados o que no están bonificados, pero que ya estaban en la compañía y que podrían acogerse a este incentivo, se rigen por el anterior. Y a partir del 1 de septiembre, todas esas nuevas altas que se dieron han de ser tratadas bajo este Real Decreto, ¿vale? Es importante que cuando tengáis un nuevo alta, porque este incentivo es al alta de la persona que entra en la empresa, ¿vale? Ha de aplicarse justo en el momento que entra. Por eso es importante, si tenéis colectivos o profesionales que puedan encajar en este tipo de actividades, donde hay una parte pues, que se dedican a la parte de investigación más pura o al diseño o desarrollo de aplicaciones, toda la parte de ingeniería, podrían aplicarles este incentivo, ¿vale? Este nuevo Real Decreto también pues, cambió algunas cosas y una de ellas es que hay un plus por contratar a menores de 30 años, así como contratar a mujeres. Y bueno, este sería un poco los pasos o la metodología que nosotros llevamos a cabo para aplicar el incentivo, ¿vale? Importante ver qué personal tenemos, esa identificación y ese filtro técnico de proyectos y profesionales que han de cumplir con los requisitos. Toda la parte del filtro de requisitos que tiene la Seguridad Social, ¿vale? Grupo de cotización, tema de tipo de contrato. Y luego, una vez que se les da de alta, nosotros desde AIMIN obviamente ayudamos a dar de alta y hacer ese trámite. Hay que hacer ese seguimiento mensual para que, pues si alguien se va de la empresa, alguien cambia de funciones, tener esa justificación y que esté todo bien trazado, ¿vale? Que no esté un personal bonificado y no cumpla, o que tengamos a perfiles en la empresa que cumplan y no se estén bonificando.
Y como hemos dicho, hay la auditoría de la certificadora, ¿vale? Si tenemos a más de 10 profesionales en el proceso incluidos, ¿vale? Es importante ser rigurosos y nosotros nos encargamos de hacer toda esa documentación que justifica esa aplicación del incentivo. Y por mi parte, no sé si me he pasado de tiempo o no, que no he controlado mucho, doy paso a Miguel Ángel, ¿vale? Experto en la parte de Tax Equity y Private Investment. Gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Valder IP y especialmente a Inmaculada por la oportunidad de poder eh, divulgar el contenido de esta jornada, ¿vale? Vamos a hablar brevemente sobre una figura de financiación privada en el ámbito de I+D, conocida comúnmente como Tax Equity o Tax Lease, ¿vale? A este respecto, indicar que la figura de Tax Equity es una figura que no es una figura novedosa, es una figura que ya está asentada tanto en el ámbito tributario como en el ámbito jurídico. Es cierto que nace en el ámbito naviero, como una figura de financiación en el ámbito naviero, y posteriormente se ha extendido en el ámbito de las artes escénicas o cultura y en el ámbito de I+D. Concretamente, en el ámbito de I+D, aunque ya indicaba que era una figura que se venía utilizando, es con la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ley publicada en el año 2022, donde finalmente el legislador potencia, ¿no?, la utilización de estas figuras de tax equity que se articulan a través de una agrupación de interés económico, en la medida de la cual potenciar la inversión en I+D como una fórmula, en este caso, privada de financiación, ¿vale? Complementaria a la financiación pública. Como he comentado, un breve marco legal de esta herramienta, una herramienta fiscal, ¿vale? Que se sustenta básicamente en 5 puntos, ¿no? Por un lado, la ley que regula las agrupaciones de interés económico, una normativa mercantil. La ley del impuesto sobre sociedades, que como veremos más adelante, es fundamental aquí porque es la que faculta el mecanismo, ¿no?, o la estructura, y es por el régimen fiscal especial que hay para las agrupaciones de interés económico, en la medida en la cual posibilita que se puedan traspasar las bases imponibles negativas y créditos fiscales que se puedan generar en un proyecto de I+D en el seno de una agrupación de interés económico a los inversores, y su reglamento de desarrollo y distintas consultas vinculantes que ya anteriormente venían afianzando esta estructura, son 2014, 2016, incluso 2018, pero como he comentado, el respaldo definitivo lo da la Ley de Ciencia e Innovación del 22, donde expresamente quiere potenciar este tipo de financiación de la innovación a través de agrupaciones de interés económico, ¿vale? Y también el tema de la certificación de los proyectos de I+D, que como veremos más adelante, todos los proyectos de I+D que se articulan a través de una agrupación de interés económico, hay un informe motivado vinculante que acredita la calificación y que el gasto es un gasto elegible a los efectos del artículo 35 de la ley del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Dentro de toda esta estructura, que más adelante brevemente explicaré de forma esquemática, que creo que es mucho más intuitivo, ¿no? No hay ningún tipo de coste adicional, es decir, todos los costes son asumidos por la agrupación de interés económico, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí, Amy? ¿Cuál es nuestro papel? Me vais a permitir que me vaya un poco hacia atrás, ¿no? A la presentación que ha realizado mi compañera Sheila. Y Amy se caracteriza por ser una consultora de fiscalidad de la innovación, ¿vale? Ese podemos decir que es nuestro core business. Dada ese expertise que tenemos en poder detectar innovación, ¿no? Y por
todo el bagaje que tenemos de nuestros clientes, el servicio que da Aiming en esta estructura de financiación a la innovación es un servicio 360, en el sentido de que utilizamos nuestra experiencia en todo lo relacionado con I+D y procedimientos de certificación y obtención de deducciones de I+D para utilizarlos como canal para poder prestar este servicio de estructuración a través de las agrupaciones de interés económico y servicios de taller. Brevemente, de ahí que tengamos tres actores intervinientes que son fundamentales. Por un lado estaría el investigador desarrollador, que es el proveedor de servicios de I+D, ¿vale? En el cual nosotros le acompañamos desde la fase inicial, los compañeros de innovación, respecto a la parte técnica para poder calificar ese proyecto de I+D como elegible. Por otro lado tenemos el inversor, ¿no? Que es la persona que será en este caso quien aportará los fondos, el capital para el desarrollo de ese proyecto de I+D. Y como pegamento a toda esta estructura, la agrupación de interés económico, que es el que canaliza que esos créditos fiscales puedan ser traspasados al inversor a cambio de ese apoyo al proyecto de I+D, ¿vale? Brevemente, ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes para una estructura de tax equity dentro de las dos patas, ¿no? que hemos, autores intervenientes que hemos brevemente anteriormente indicado? Por un lado, tenemos las figuras del investigador desarrollador. ¿Y qué le diferencia, ¿no? De poder generar deducciones por sí misma, ¿no? Las deducciones que mi compañera Sheila anteriormente ha descrito. Pues básicamente lo podemos resumir en lo siguiente, y es que no es una financiación dilutiva, es decir, no es una financiación que tenga que entrar en el capital social del investigador, ¿vale? Es una financiación privada, en este caso a fondo perdido, ¿vale? Es una financiación a corto plazo, sin requisitos ni avales, y esto lo diferencia de la monetización pública que determinamos nosotros, que brevemente ha comentado mi compañera Sheila. En este caso, los plazos se acortan por el hecho de que no hay que tener una carencia de un año, ¿no? Para que sí le diferencia de la monetización pública, y que hay un retorno en este caso monetario líquido de aproximadamente un 34,5% sobre el coste total de su proyecto, de forma prácticamente inmediata, que lo diferencia de la monetización pública. Ahora veremos brevemente el calendario en las siguientes presentaciones, pero los plazos se acortan sustancialmente respecto a una monetización del artículo 39 de la ley, una monetización pública, que nos podríamos ir posiblemente a 3 años hacia adelante respecto al año de generación del gasto en I+D. Por un lado, investigadores capaces de desarrollar proyectos de I+D, por otro lado, inversores con capacidad de músculo financiero para poder apostar por proyectos de I+D. No requiere una participación activa por parte del inversor, porque obviamente el inversor está informado de todo el proceso, pero no requiere por su parte una participación activa. Es especialmente interesante para aquellas sociedades mercantiles que estuvieran sometidas a la tributación mínima del 15% del impuesto sobre sociedades, por el hecho de, tal como veremos más adelante, el incentivo, la transparencia es hay una parte a nivel de base, ¿vale? Y algo muy interesante también para los inversores, y sobre todo a raíz de la modificación de las cuentas anuales de la memoria, el hecho de potenciar su responsabilidad social corporativa, ¿vale? Frente a terceros, el hecho de que apuestan por proyectos de base innovadora, ¿vale? Dicho lo cual, adicional a esto, tienen un retorno de inversión de aproximadamente un 25% respecto al ticket de inversión, ¿vale?
quiénes son elegibles como inversores o quiénes serían elegibles como investigadores. Como inversores, elegibles cualquier persona jurídica, cualquier sociedad mercantil que sea sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Obviamente que no sea una sociedad intensiva en I+D, por el hecho de que ella ya de sí misma tendrá capacidad para generar deducciones fiscales y que tenga capacidad económica para cofinanciar el proyecto. Además de las personas físicas, también pueden ser elegibles como inversores personas jurídicas que realicen actividades económicas. Hablamos de profesionales independientes, como podrían ser abogados, ingenieros o cualquier persona física que obtenga rendimiento de actividades económicas en su impuesto sobre IRPF. ¿Vale? Investigador, igualmente, puede ser cualquier empresa de cualquier sector que sea intensiva en I+D, incluso universidades privadas y universidades públicas. El requisito principalmente es que sean empresas de base innovadora, ¿vale? O entes de base innovadora. Como he comentado brevemente, ¿cuáles serían los tiempos en un proyecto de tax equity? Actualmente estamos en una fase de ejecución de gastos de proyectos de I+D, acompañando a nuestros desarrolladores en la obtención y certificación de ex-ante. Como he comentado brevemente, es muy importante para nosotros que en este seguimiento que hacemos con el desarrollador, la obtención de una certificación que califique el proyecto como I+D. Ahora nos encontramos en esta fase. Cuando finalice esa fase, en el último semestre del año, es cuando esos proyectos obtengan liquidez, obtengan financiación por parte de los inversores, una vez obtenido la calificación. Y una vez finaliza el año en el cual el desarrollador ha generado su proyecto de I+D, el inversor ha aportado financiación al proyecto, nos encontramos en el siguiente ejercicio, que será 2025, en el cual es donde podemos decir que se materializa la estructura. Por un lado, se obtiene ya la calificación definitiva SPOC en base a un presupuesto de gasto definitivo elegible y la calificación de I+D que ya la teníamos, y el inversor materializa en su impuesto sobre sociedades a través de los certificados de imputación la base imponible negativa generada por la ocupación de interés económico y las deducciones de I+D generadas por la ocupación de interés económico, la cual le pertenecen por la normativa del impuesto sobre sociedades y el régimen fiscal especial, que podemos decir que es un régimen de transparencia, ¿vale?, al inversor. Fase del proyecto, muy brevemente, ya lo hemos comentado anteriormente, en una fase de envío de documentación, hay una fase mercantil de todo lo relacionado con la estructura. Nosotros somos conscientes que el tema de la propiedad intelectual es muy importante para los desarrolladores y, por lo tanto, garantizamos que esa propiedad intelectual no salga de la esfera del desarrollador, de su control. Por lo tanto, hay una serie de contratos de opciones de compra, opciones de venta y opciones sobre la propiedad intelectual que se elevan a público antes del 31 de diciembre del año en cuestión, en este caso, ciñéndonos al año 2024, antes del 31 de diciembre, por el hecho de que los inversores, para poder obtener esos créditos fiscales generados por la ocupación de interés económico, la normativa establece que deben ser partícipes de la ocupación de interés económicos a cierre del ejercicio, ¿vale? Durante, en este caso, 2025, se producen los hitos de desembolso por parte del desarrollador, como hemos hablado antes, en base al compromiso de inversión que han firmado previamente, y igualmente al desarrollador el retorno que hemos hablado del 34,5, el cumplimiento de los hitos. No hay un calendario cerrado porque todo depende de la certificación y del SPOC, y esto normalmente suele ser mayo
junio. Es decir, nosotros actualmente ahora mismo estamos cerrando las operaciones del 23, justo en esta fase en la cual nos encontramos. Finalmente se ejercitan opciones de compra y de venta y el inversor sale de la estructura y el desarrollador recupera su propiedad intelectual. ¿Vale? Muy brevemente, creo que era interesante, sobre todo para el inversor, que viera cómo interactuaba su inversión en una agrupación de interés económico en su propio impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y aquí tenéis un breve resumen de una sociedad mercantil con una base imponible de 12 millones de euros, impactada con el tipo mínimo de gravamen del 15%, y con una inversión de 1.200.000, vemos de forma gráfica, si no apostara por financiar agrupaciones de interés económico, proyectos de base tecnológica, cuál sería su cuota tributaria a ingresar, que sería 3 millones de euros, con una tributación mínima del 15% de 1.800.000. Si invirtiéramos en una agrupación de interés económico, en un proyecto de I+D, cofinanciándolos, vemos cómo interactúa esa base imponible negativa de la agrupación de interés económico en su propio impuesto sobre sociedades, bajando ya la base liquidable en 2,5 millones, su cuota íntegra a 2.300.000 euros, es decir, conseguimos que haya una reducción de cuota de 700.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que hay una limitación de aplicación de deducciones, que las deducciones que se generan son del 42%, hay una limitación de cuota íntegra del 25 o 50%, por lo cual en este modelo que os facilitamos también hemos tenido en cuenta esas limitaciones, ¿vale? Deducción imputada unos 855.000 euros, lo cual conseguimos reducir la cuota de impuestos de 3 millones a 1,5 millones, ¿vale? Si veis brevemente el resumen de retornos, con una inversión de 1.200.000 euros, conseguimos créditos fiscales por un importe total de 1,5 millones, lo cual se materializa en un retorno del 25%. Esto es muy interesante porque el retorno del 25% se materializa en un plazo de 5 meses, como hemos visto anteriormente en el calendario. Si llevamos a la fecha límite del 31 de diciembre de la entrada de la inversión, los desembolsos que son en 2 hitos para el inversor son en enero y en mayo-junio, presentación del impuesto si coincide con el año natural, durante los primeros 25 días de julio. Por lo tanto, conseguimos un retorno de un 25% en un plazo máximo de 6 meses, ¿vale? Tal como podéis ver en el calendario de desembolso que tenéis aquí brevemente indicado. ¿Vale? ¿Qué garantías ofrece Aiming en un proceso de financiación a la innovación o en una estructura que nosotros denominamos 360? Por un lado, nuestra experiencia específica en innovación. Somos expertos en certificar proyectos de base tecnológica. Contamos con un equipo especialista, en este caso en derecho jurídico, especializado en derecho mercantil y tributario, porque no olvidemos que es una herramienta con un componente tributario importante. Y además de todo esto, nosotros obviamente, como hemos comentado, hay un informe motivado, vinculante, que garantiza la calificación, que es un proyecto de I+D, y un gasto elegible que va a dar lugar a la base de la deducción. Nosotros nos encargamos de todo el proceso desde el desarrollador y identificamos el proyecto I+D hasta que se sale de la estructura con la materialización de los créditos fiscales, en este caso en el inversor que ha decidido apostar por proyectos de base tecnológica. Muy brevemente, un pequeño caso de éxito, en este caso para el desarrollador, cómo impacta en un desarrollador que decida que su proyecto de I+D sea elegible para Task Equity.
nos encontramos normalmente las compañías de base tecnológica e intensivas en I+D puede que se dé la circunstancia de que generen base imponible negativa y generen deducciones que no pueden ser utilizadas por sí mismas, por lo tanto, no tiene que tener sentido ir generando deducciones que temporalmente no vamos a poder utilizar a corto plazo. En una estructura de tax equity te da la posibilidad de poder monetizar a corto plazo sin el peaje que comentaba mi compañera Sheila de la quita del 20%, ¿vale? A través de la estructura de tax equity. Estamos sociedades que no tienen acceso a ayudas nacionales o regionales, y que no tendrían acceso en este caso no tenían acceso tampoco a fondos CDT, ¿vale? Indicar que también es compatible con deducciones de seguridad social, ¿vale? Hecho que no sería compatible, salvo que fuera pyme innovadora, no sería compatible generar deducciones de I+D con bonificaciones a la seguridad social. En estructura de tax equity sí va a ser compatible, ¿vale? Como he comentado, no puede utilizar sus deducciones de I+D y son proyectos que nosotros, en este caso era un proyecto de más de 300.000 euros, ¿vale? Era un proyecto de base de innovación agroalimentaria. ¿Qué ha obtenido esta compañía? Pues sobre un proyecto de 300.000 euros de base, obtener un retorno inmediato de un 34,5%, ¿vale? En dos hitos temporales. Antes del 31 de diciembre de 2023, en este caso era un proyecto de éxito, y en abril-mayo el 70% restante, ¿vale? He de indicar que para los desarrolladores es una estructura de financiación muy interesante por el hecho de que es gasto que el desarrollador ya tiene presupuestado realizar, tiene un retorno del 34,5% y podemos decir que más un proyecto de financiación, la analogía principal podría ser la de una subvención, en este caso a fondo perdido, del 34,5%, ¿vale? Nosotros actualmente en nuestra web pues tenemos una plataforma de tax equity que invitamos a todo el mundo a que se inscriban, donde pueden ver todos los proyectos que tenemos actualmente desarrollándose y con ticket de inversión vigente, ¿vale? Y por mi parte nada más, voy a dar paso a Manuel Mestre, director de GRAM, ¿vale? Para todo lo relacionado con ayuda a la innovación y a la sostenibilidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me gustaría contaros un poquito el amplio espectro o panorama que tenemos a nivel nacional, cómo funcionan las ayudas, cuál es el ecosistema que existe alrededor de todo esto y cómo funcionamos desde IMIN, cómo funcionamos con ello, ¿no? Si me puedes proyectar, Miguel Ángel, la presentación, por favor. Vale. Aunque hemos escuchado durante los últimos años bastante acerca de los fondos NextGen y todo esto, es importante entender la diferencia que hay entre los diferentes fondos, de dónde provienen las ayudas, y los instrumentos o herramientas que canalizan estos fondos, ¿no? Y que son los instrumentos como tal que se transforman en subvenciones públicas. A día de hoy tenemos, todos los fondos provienen de fondos que son europeos y con una línea de actuación muy concreta. Como decía, a nivel de canalización de esos fondos o instrumentos de canalización de estos fondos tenemos como tres niveles. Por un lado tenemos a nivel regional, a nivel autonómico, luego a nivel nacional y luego a nivel europeo, ¿no? El marco europeo. La Comisión Europea tiene sus propias herramientas, tiene diferentes convocatorias que están orquestadas por la propia Comisión. El Gobierno tiene también, dependiendo de los diferentes ministerios, tiene diferentes organismos que gestionan
ayudas a subvenciones públicas y luego a nivel regional, pues del mismo modo. Este gráfico simboliza cómo es la curva de financiación frente a complejidad. Normalmente las convocatorias que son de la Comisión Europea son convocatorias que tienen mayor financiación, pero también son más complejas y son más concurridas, ¿no? Todo que suponga un acceso a mayor cantidad de financiación, pues implica una mayor concurrencia y, por tanto, una menor tasa de éxito. Del mismo modo, en esta curva podéis ver cómo vamos reduciendo la complejidad y la financiación a medida que nos vamos acercando a nivel local. En la siguiente slide, bueno, se muestra un poco el panorama que os iba comentando, ¿no? Cómo las diferentes líneas o sectores pueden ser trabajados en cualquiera de los tres panoramas con diferentes organismos que van gestionando estos sectores. A nivel europeo, pues encontramos Horizon Europe, pero también encontramos otras acciones concretas, pues desde defensa, medio ambiente con LIFE, tenemos diferentes ecosistemas, diferentes paraguas de financiación en los que van embebidos casi todos los sectores. A nivel nacional, pues los diferentes ministerios que tenemos, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, el Ministerio el MITERO, antiguamente MITECO, MINECO para la parte de digitalización. Bueno, pues como os comento, tenemos diferentes organismos y esos organismos van canalizando prácticamente casi todos los sectores de la industria. Si me pasas al siguiente slide, aquí veis solo una pequeña fotografía, ¿no? De algunos ejemplos, no son todos ni mucho menos, pero algunos ejemplos de lo que os iba comentando. A nivel de órganos gestores nacionales, pues CDTI, que se encuentra dentro del MICIM, ahora que se llama MICIU, Red.es sería lo que está debajo del MINECO, o IDAE, que está debajo del MITER, antiguamente MITECO. Como órganos gestores, pues prácticamente tenemos en casi todas las comunidades, tenemos un órgano gestor de ayudas regionales y, bueno, los ministerios que os iba a comentar. Me gustaría pararme un segundito para explicar cuáles son los criterios básicos de elegibilidad cuando incurrimos o acudimos a cualquier tipo de subvención a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros nos regimos por la Ley General de Subvenciones y eso implica una serie de requisitos mínimos e imprescindibles para poder concurrir en esta tipología de ayuda o subvenciones públicas. La primera sería el de empresa en crisis. A nivel nacional se define, la Ley General de Subvenciones define que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas de las que conducirán, de no mediar una intervención exterior, a desaparición económica. Es decir, lo que se busca con esto es básicamente, aunque son organismos públicos, los fondos con los que se otorgan estas ayudas también son públicos y, por tanto, se mira de que no se entregue a causas perdidas, ¿no? Por tanto, se evalúa financieramente la capacidad que tienen las empresas para que, en caso de ser empresa en crisis, no puedan obtener fondos, ya que se entiende que no están en situación de ni ejecutar los proyectos por los que se están pidiendo los fondos, ni tener una continuidad a corto o medio plazo para poder justificar mediante las acciones acometidas en el proyecto de estos fondos. Otros dos criterios de elegibilidad, en la siguiente slide, sería el pago medio a proveedores. Esto nace en 2022, si mal no recuerdo, en el que se establece que el 90% de todos los pagos que se haga a proveedores tienen que ser menor a 60 días. Y en caso de no cumplirse ese 90%, no podríamos tampoco incurrir en ayudas o subvenciones públicas.
¿Cómo podemos justificar que realizamos esta actividad? Básicamente hay dos formas. Una es con una memoria realizada por auditores en la que se evalúa las cuentas depositadas en el registro mercantil de los 2 últimos años, y la otra, en caso de cumplir una serie de requisitos, se podría hacer mediante si me pasas el slide, por favor, mediante una confirmación, un documento en el que se acredite que cumplimos con este requisito mínimo, ¿no? Para que pase esto, tiene que, como decía, tiene que cumplirse de que la subvención solicitada sea menor a 30.000 euros. La declaración responsable es algo que se hace en algunas sociedades, pero lo normal es que se haga mediante una certificación emitida por un auditor RAND. Otra de las actividades que realizamos, o sea, que evaluamos, sería, si me pasas el slide, por favor, es la evaluación de qué tipología de empresa tenemos delante nuestra. Las ayudas normalmente están divididas según la Ley General de Detección por Categoría, según la tipología de empresa que solicita ayuda. Siendo microempresa, pequeña, mediana o gran empresa, las 4 tipologías que se definen, y que nos van a dar también una intensidad financiera diferente según el estado de la empresa en la que esté. Normalmente, cuando solicitamos cualquier tipología de ayuda, las 2 características fundamentales que nos van a permitir saber qué intensidad vamos a recibir es en qué nivel de madurez tecnológica estamos y qué tipología de empresas somos, ¿no? A medida que nos acercamos en la curva de madurez tecnológica, que nos acercamos al mercado, normalmente suele ser una intensidad menor de fondo perdido y una cantidad de préstamo mayor. Y a medida que nos acercamos de pequeña a gran empresa, la intensidad también de fondo perdido es menor y la cantidad de préstamo es mayor. Es decir, ¿qué es lo que se incentiva con esto? Se incentiva básicamente que donde haya riesgo haya mayor fondo perdido, a nivel tecnológico hablando, y que las pequeñas empresas sean las que tengan mayor impulso a nivel de subvención para poder acometer los proyectos. Luego los proyectos también pueden ser, hablamos de proyectos individuales, proyectos colaborativos. Los proyectos que son individuales son proyectos en los que se solicita la subvención sin necesidad de colaborar con otras entidades, ya sean públicas o privadas, y proyectos colaborativos son proyectos en los que se forma un consorcio que a nivel legal no es jurídico, es un acuerdo que se hace entre diferentes partes, un acuerdo privado, para poder solicitar la ayuda. En ese acuerdo se hace la definición de qué parte de la tecnología se queda cada cual. Y son las diferentes ayudas las que nos van a decir, dentro de sus objetivos y sus requisitos, si tenemos que ir o podemos ir en proyectos individuales o podemos ir en proyectos colaborativos. Muchas veces nos encontramos con subvenciones en las que podemos encontrar que se puede ir en ambos casos y hay otros casos en los que solo podemos ir de forma individual o de forma colaborativa. Como os comentaba, bueno, esto no deja de sintetizar un poco lo que os comentaba, que es básicamente las diferentes tipologías de ayudas que tenemos, ¿no? que podría ser o I+D o innovación o inversión. Luego tenemos también subvenciones para eficiencia energética y empleo, y que son todas las comunidades las que gestionan a nivel regional y los ministerios a nivel estatal. Si bien es cierto que hoy por hoy, bueno, el sector con el que trabajamos, el 70 o 80% es privado, también trabajamos con entidades públicas, ya sean universidades, centros tecnológicos, ayuntamientos u otras entidades públicas. Ellos pueden participar también en proyectos, en subvenciones, siempre y cuando las condiciones de la convocatoria, la fase de la convocatoria así lo indiquen.
En la siguiente slide resumimos muy sintéticamente cómo, dependiendo de la tipología de ayuda y si es nacional o regional, tendremos un tipo de financiación que puede ser, como os comentaba, o fondo perdido o préstamo, y cuáles son los programas dentro de los diferentes ministerios o a nivel regional, dentro de los diferentes organismos que nos permiten realizar este tipo de actividades. Hay subvenciones que son únicamente para I+D, otras que son para adquisición de activos o inversiones. Tenemos ayudas que son para energías renovables o eficiencia energética. Prácticamente, como os comentaba al principio de la presentación, el espectro es absoluto. Tenemos desde ayudas que son como coincidente para defensa, ayudas para el sector TIC, sector agro, naval, prácticamente todos los sectores están dentro de este paraguas de financiación a nivel nacional y a nivel regional. La única diferencia que hay entre unos y otros del sector son las características, ¿no? De la tipología de financiación. Encontramos, como vemos aquí, pues ayudas que son al 60-70% de fondo perdido y ayudas que es un préstamo. Por ejemplo, Fedeti funciona con un préstamo donde tiene un tramo que al final del préstamo no hay que devolver, pero sigue siendo, se computa todo como un préstamo, ¿no? Y sería el tramo no reembolsable, en unas cantidades que pueden oscilar entre un 20, un 30, un 35%. Es decir, nosotros recibimos un préstamo, vamos amortizando ese préstamo y al final de la última etapa del préstamo no devolvemos a Cedeti, no devolvemos ninguna cuota más. Y eso no es un fondo perdido, pero se podría comprender como una subvención en la que no habría que devolverla, un préstamo que no habría que devolver. En la siguiente slide os muestro un calendario en el que resumimos 2024. A nivel europeo, nosotros tenemos diferentes calendarios para los diferentes órganos gestores. Normalmente la Comisión Europea suele trasladar a 2 años vista cuál es el budget que tenemos por cada uno de las llamadas, las convocatorias y fechas concretas, ¿no? Tenemos un calendario bastante exhaustivo de las fechas concretas en las que se abre y se cierra cada una de esas convocatorias. Sin embargo, a nivel nacional no tenemos esto. Tenemos patrones que vemos desde años anteriores y también tenemos calendarios estimativos que en los 2 últimos años han ido sacando, por ejemplo, Cedeti o, por ejemplo, el Mincotur. Son estimativos porque realmente tienen margen de maniobra cuando ellos publican y cuando realmente es, ¿no? Nos dan más o menos una relación sobre qué mes podría ser, pero realmente no lo tenemos claro. Salen en las bases de la convocatoria un mes antes y es cuando sabemos que efectivamente tiene una fecha concreta. Cuando tenemos la orden de base y luego la base de la convocatoria, podemos empezar a trabajar los proyectos. Normalmente las bases de la convocatoria suelen salir entre un mes y 2 meses. Es bastante complejo adelantarnos con tiempo, como pasa con los proyectos de la Comisión Europea, porque realmente, como digo, son calendarios que son muy estimativos. También es cierto que tenemos convocatorias de diferentes ministerios que están abiertas todo el año y son de ventanilla única, son hasta agotar fondos, por lo cual podemos presentar durante los 12 meses del año o bien hasta que se agoten los fondos. En este calendario podéis ver la primera fila, por ejemplo, son todas las ayudas de Cedeti. Cedeti, por lo general, quitando alguna convocatoria completa como NEOT, misiones, transmisiones, algunas convocatorias que son puntuales, que tienen fechas muy concretas, el resto de convocatorias están abiertas todo el año. Lo mismo pasa con unidades, tenemos convocatorias todas abiertas todo el año y luego tenemos fechas muy concretas, ¿no? El caso de los PERTES, en este caso concreto, prácticamente tenemos fechas que son de apertura y cierre, o en algunas convocatorias tenemos apertura porque son concurrencias simples, es decir, el primero que llega es el primero que se le ofrece, es el primero que alcanza la financiación, la subvención, siempre y cuando queden
queden fondos. Es decir, el primer proyecto vale más que el segundo solo por haber llegado al primero. Y en el caso de los PERTES, pues prácticamente tenemos ambas situaciones, ¿no? Proyectos que son de concurrencia competitiva, es decir, todos contra todos. Primero se hace una evaluación de todos los proyectos, luego se puntúa y luego se va hacia atrás para ver ese ranking, cuáles son los proyectos que alcanzan el top hasta agotar los fondos. Y en concurrencia simple, directamente lo que tenemos es una cola. El primero que llega es el primero que se financia, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se establecen de la convocatoria. Bueno, esto simplemente es un calendario para que hagáis una idea cómo algunas convocatorias pues se acumulan en meses como el verano y luego después del verano sobre octubre. Si continuáis, por favor. Por último, me gustaría contaros cuál es el procedimiento de trabajo de la subvención, desde Aiming y prácticamente desde cualquier consultora, ¿no? Pero yo os cuento desde nuestra casa cómo la trabajamos y cuáles son los pasos uno a uno que damos. Por un lado, nosotros hacemos un asesoramiento estratégico que es durante todo el año, donde hacemos una evaluación basado en los requisitos que vosotros tenéis, vuestras inversiones en el CAPEX y en el OPEX. Nosotros extraemos de ahí todas las líneas de trabajo que queréis hacer, porque al fin y al cabo las subvenciones como tal tienen lo que se llama el efecto incentivador, ¿no? No podemos presentar ninguna ayuda si el gasto que queremos meter en ese proyecto ya se ha cometido en el pasado. Tiene que ser siempre a posterior de que yo solicite la ayuda. No es cuando resuelva, sino es cuando yo envío la solicitud de ayuda. Por tanto, nosotros lo que hacemos es anticiparnos a todos los gastos que tenéis para poder prevenir antes de que incurráis esos gastos, de que nosotros podamos solicitar la ayuda pertinente. Para eso hacemos un asesoramiento estratégico de 12 meses con todas vuestras inversiones, como os decía. Una vez que tenemos definido cuál es el presupuesto y cuáles son las actividades, hacemos un match entre esos objetivos que tenéis, ese presupuesto que tenéis y el amplio panorama de ayudas que tenemos a nivel nacional y a nivel regional. Es importante tener en cuenta que hay convocatorias, como os decía al principio, que son sectoriales, tienen unos objetivos y unos ejes de actuación muy concretos para un sector muy concreto, y hay otras que son como un cajón desastre, ¿no? Prácticamente todo lo que sea I+D o todo lo que sea inversión entraría en ese cajón. Por tanto, nosotros lo que hacemos es que con ese planteamiento pues hacemos una definición estratégica de dónde podríamos llevar el proyecto y comenzaríamos la elaboración de la memoria siempre y cuando estuviéramos en fecha para poder ejecutar, poder presentar a esa convocatoria seleccionada. En la redacción de la memoria nosotros solicitamos toda la información y después de solicitar la información comenzamos con la evaluación de los criterios administrativos, financieros y económicos, solvencia económica de que podéis acometer los gastos que no son subvencionados. Al final a veces no llegamos al 100% y hay una parte en la que vamos a pulmón y otra parte que recibimos préstamo, subvención o ambos. En la parte que vamos a pulmón necesitamos tener solvencia financiera para poder asumir esa parte y evaluamos vuestra solvencia. Evaluamos también pues, que tenéis depositadas las cuentas del registro mercantil y cumplir con el pago medio de proveedores, todos los criterios que os he comentado, efecto incentivador, planes de igualdad. Una vez que hacemos ese análisis administrativo, económico y financiero, pasamos al análisis técnico. En el análisis técnico ya sí que cogemos el proyecto y lo bajamos a la memoria oportuna, a esas plantillas que los diferentes organismos nos ponen a disposición para elaborar las propuestas. Nosotros, como veis, en todo este ciclo hasta el punto 4, damos acompañamiento en toda la vida del proyecto. Es decir, estamos desde la detección hasta el último punto que os comentaré ahora. En el tercer punto, lo que hacemos es el seguimiento durante la evaluación. Evaluación, requerimientos que se piden y sus sanciones y firma ante notario. Una vez que ya conseguimos y tenemos la resolución provisional y una vez la resolución provisional, tenemos la resolución definitiva del organismo convocante,
se firma ante notario y ante el organismo y se obtiene la financiación. Esta financiación, los hitos de pago normalmente suelen ir ligados a los hitos de actuación del proyecto con un prefinancing que tenemos antes de empezar el proyecto para poder realizar las primeras actividades. Ese anticipo que recibimos va dependiendo de la convocatoria y puede ir desde un 30% a un 60 o un 70%. También es importante que tengáis en cuenta que normalmente supone este anticipo supone una serie de garantías a las empresas, ¿no? Avales, ignoración de cantidades concretas del banco, etc. Cuando ya hemos recibido ese anticipo y podemos empezar a ejecutar las actividades que esbozamos en nuestra memoria técnica, comenzaría el proyecto como tal y nuestra última fase, que sería la fase de justificación, donde os acompañaríamos durante la vida del proyecto, la vida ya del proyecto financiado, hasta cada uno de los hitos que hay que justificar ante el organismo. En esos hitos, pues se entregaría información relevante que acreditara que se han ejecutado las actividades que dijimos en la propuesta, con los gastos que dijimos en la propuesta y con el personal, subcontrataciones o equipos que dijimos. Y ya finalmente, pues llegaríamos al último hito, que sería el final report, no sería la justificación final, donde os acompañaríamos con las evidencias técnicas y económicas para dar por concluido ese proyecto. Y bueno, esto sería de manera muy resumida un poco cómo funciona la subvención a nivel nacional. Para cualquier cosa me tenéis a disposición y estaré encantado de resolver cualquier duda. Muchísimas gracias a todos. Nada, pues bueno, ahora gracias Manuel, Seila, Miguel Ángel. Ahora es el turno de hablar del tema de la compra pública innovadora, que no sé si los asistentes que estáis aquí en el webinar conocéis algo o es algo totalmente desconocido. Pero bueno, en estos minutos que hoy me toca hablar, os voy a tratar de explicar en qué consiste, sobre todo para que, aunque tiene muchísimos detalles, podáis entender la esencia de este incentivo a la actividad innovadora. Pues bueno, ¿qué es la compra pública innovadora o CPI? Que muchas veces habréis visto las siglas de CPI y pues es algo que cada vez se escucha más y seguramente muchos de vosotros pues todavía no entendáis exactamente qué es. Pues bueno, la compra pública innovadora es un instrumento que están utilizando las administraciones públicas para fomentar la innovación en determinados ámbitos del sector público, es decir, en necesidades que están detectando las diferentes administraciones públicas en sus ámbitos de influencia. La CPI se trata de un tipo de política pública que trata de fomentar la innovación. Sobre todo, se está enfocando a potenciar el desarrollo de mercados innovadores desde el lado de la demanda de la contratación pública. Hay una fase muy conocida que a nuestro equipo del sector público le gusta mucho mencionar, que es que con la compra pública innovadora no te están subvencionando el desarrollo de tu I+D o innovación tecnológica, sino que te la están comprando. A nivel jurídico, pues bueno, os he dejado aquí en la presentación el marco en el que se encuentra regulado la compra pública innovadora para que lo podáis revisar si sentís curiosidad. Bueno, no las voy a nombrar porque lo podéis ver aquí y al final es más sencillo. Y sí que me gustaría destacar que bueno, existen varios tipos de compra pública innovadora. Existe la compra pública precomercial y la compra pública innovadora como tal. Sheila, si quieres, gracias. Antes de entrar más en detalles sobre todo el proceso que lleva la CPI, sí que me gustaría daros unos números para que veáis la importancia que está cobrando ahora mismo a nivel nacional. Voy a hablar siempre a nivel nacional, aunque también existe la compra pública a nivel europeo, pero hoy me voy a centrar a nivel nacional. Me gusta dar los números pues, para que veáis que está creciendo de manera exponencial. La CPI desde el 2011 está acumulando número de convocatorias, de licitaciones y se pretende impulsar en el periodo del 21 al 27.
Se han licitado desde 2011 160 proyectos, que son muchos. Aunque parezca un número relativamente pequeño, 160 licitaciones de compra pública innovadora son muchas. Se han financiado más de 1.000 millones de euros de proyectos asociados a la compra pública innovadora. Para que veáis el ritmo exponencial que lleva, desde el 2020 se han hecho más de 80 licitaciones de CPI y más de 60 consultas preliminares al mercado en el periodo del 2022-23, es decir, desde el año pasado y el anterior. Entonces, es algo que todas las empresas que hacéis innovación o I+D+I, es muy importante que conozcáis, porque están las ayudas que todo el mundo conoce y la compra pública innovadora no. Entonces, es muy importante que estéis al tanto de cómo funciona, de qué es, porque dentro de unos años, al igual que las ayudas ahora, no todas, pero prácticamente casi todas las entidades que están en el ecosistema de innovación o I+D conocen, dentro de unos años la compra pública innovadora va a estar a nivel de conocimiento que pueden tener las entidades a nivel de ayudas. Seila, si puedes pasar, por favor. Gracias. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle en el proceso de la compra pública innovadora. ¿Cómo es? Pues bueno, una administración pública que va desde pues un CDTI que hace compra pública innovadora, un ayuntamiento, una administración un poco más grande, cualquier entidad de pública puede hacer compras públicas de innovación, licitaciones. ¿Y cuál es el proceso? Pues bueno, esta administración lo que hace es que tiene su plan estratégico y junto con su oficina técnica pues analiza las necesidades que tienen en ese momento su municipio, su región, que estén acogidas dentro de su plan estratégico. Es decir, analizan pues a nivel salud, a nivel smart cities, a nivel tecnología. Hacen un estudio y dentro de ese estudio todo lo que encaje dentro de su plan estratégico, pues ven qué necesidades hay. Una vez que han detectado esas necesidades, lo que hacen es que pues lo analizan y formulan las consultas preliminares al mercado. CPMs, que lo habréis visto también. Este es el primer paso que tiene todo lo que es el ecosistema de compra pública innovadora. ¿Por qué? La consulta preliminar al mercado lo lanzan las administraciones públicas porque una vez que han analizado las necesidades que tienen en sus territorios, es muy difícil sacar una licitación tecnológica sugiriendo o emitiendo unos requerimientos técnicos, económicos, sin ellos realmente tener ese conocimiento técnico de cómo habría que dar esa solución. Entonces, hacen esta primera fase de consulta preliminar al mercado para preguntar a empresas como vosotros, tecnológicas, cómo darían solución a ese problema. Entonces, aquí las empresas tecnológicas, las que participan, lo que tienen que hacer es rellenar un pequeño formulario y bueno, luego adjuntar documentación anexa sobre técnicamente a nivel por encima, sin dar muchísimos detalles, cómo darían técnicamente solución a ese problema. Y el orden de magnitud que tendría pues resolver, orden de magnitud económico que tendría resolver ese problema. ¿Por qué? Porque al final esto, una vez que las administraciones reciben todas las consultas preliminares al mercado, hacen un estudio. Sacan unos informes a nivel público de las conclusiones y con esos informes ellos redactan las licitaciones de compra pública innovadora. Al final es muy importante técnicamente que las empresas les indiquen cómo darían solución porque con esos primeros pasos que le han indicado las empresas, ellos van a formular los requisitos técnicos que tiene que tener el proyecto, la solvencia técnica que debería de tener la empresa, van a presentar el presupuesto de la licitación. Entonces, pues al final es muy importante y a la administración pública le sirve de orientación sobre cómo elaborar esos pliegos. Entonces, ahora en esta slide en la que estamos, podréis ver que existen
como 2 puntos principales que he marcado aquí, que he querido marcar para que sea más visual para vosotros entender las 2 diferencias que existen entre la compra pública innovadora y la compra pública precomercial, que seguramente también lo hayáis oído. Una vez que se ha hecho la CPM, la Administración puede sacar la licitación de compra pública innovadora, que es la más conocida, o la licitación de compra pública precomercial, que en esencia es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues os lo comento aquí. Imaginaros que la solución que va a desarrollar, o sea, la solución que se tiene que desarrollar para dar solución a ese problema está todavía en TRLs muy bajitos y es una tecnología muy poco madura a nivel sectorial o incluso a nivel general. ¿Qué ocurre? Pues que las administraciones lo detectan y entonces sacan compras públicas precomerciales. Las compras públicas precomerciales es que la administración pública, como podéis observar en el primer punto de la slide, describen su necesidad y las entidades desarrollan productos, servicios o procesos que son innovadores y que aún no existen en el mercado, por lo que los TRLs de todo el proyecto y desarrollo son bajitos. Y la solución que se da una vez que ha finalizado la compra pública precomercial no tiene que dar lugar no es necesario que luego se venda. Es decir, no estás obligado luego a comercializarlo. Y la compra pública innovadora es el segundo punto que os indico aquí. Es que las administraciones públicas describen su necesidad, las entidades ya cuentan con un cierto desarrollo cercano al mercado o se ha probado a pequeña escala y lo que tienen que hacer es subirlo unos TRLs más, pero ya la base la tienen bastante investigada y, por tanto, la entidad pública al final lo que hace es que te compra ese producto, servicio o proceso, que básicamente lo que hace es que te subcontrata que tú investigues o desarrolles ya esos TRLs últimos que te faltan para comercializar. Por último, para terminar, un punto muy importante que tiene la compra pública innovadora, no la precomercial, es que la compra pública innovadora lo que fomenta es que los desarrollos que te está comprando la administración pública luego empapen a la sociedad, es decir, se comercialicen. Muy importante que la propiedad intelectual del proyecto se queda con el desarrollador, es decir, se queda con las entidades privadas que están desarrollando el proceso. Luego, a la administración pública, pues depende de cada licitación, hay que darle unos royalties durante X años durante la comercialización del producto o algo similar. Y bueno, al final, aquí lo que se busca es lo que os he comentado, que llegue a la sociedad. ¿Cómo os podemos ayudar en Naming? Pues bueno, en Naming, como os podemos ayudar es preparar toda la documentación técnica necesaria para consultas preliminares al mercado, compra pública innovadora, compra pública precomercial, toda la documentación administrativa, asesoraros con las empresas, asesoraros cómo tenéis que enfocaros, incluso se puede ir en UTE, que eso es muy importante comentarlo, que es como un consorcio en una ayuda. Y bueno, en Naming ya llevamos muchos años de experiencia, casi desde que comenzó la compra pública innovadora a verse en el panorama nacional. Y nosotros, un punto muy a favor que tenemos es que igual que damos servicio a la entidad privada, también asesoramos a las entidades públicas como oficina técnica, por lo que conocemos muy bien cómo se trabaja en ambos lados el tema de la compra pública innovadora. Importante recalcar que en las licitaciones de compra pública innovadora en los que estamos asesorando a las entidades públicas no podemos asesorar a las entidades privadas, pero sí os podemos informar de que han salido estas licitaciones que encajan con la solución técnica que pueden tener la empresa a la que estemos ayudando. Y bueno, pues ya disculpad por haber ido rápido, pero no quedaba mucho tiempo y quería dejar unos minutillos, 10 minutos para resolver dudas por si hubiera algún ponente disculpad que me había ido, algún participante que tuviera alguna duda. Así que nada, sentiros libres, creo que podéis escribir por el chat, si no me equivoco. Y si ahora mismo no tenéis ninguna duda, al final de la presentación, creo que es la siguiente slide, si no me equivoco, Sheila,
tenéis aquí, solo he puesto mi correo, pero me escribís a mí y yo se lo indico a los compañeros que han presentado, o incluso me podéis llamar a mi teléfono directo y yo las dudas, si son de los otros sectores, si puedo, las resuelvo yo, y si no, pues os paso directamente con mis compañeros. Seila, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Apaga ahí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perdón. Perdonad. Venga, ahora se oye bien, ¿verdad, Virginia? No, se oye como creo que tenéis que cerrar el micrófono de... Ahora sí, ya está, Sí, ahora sí. solucionado. Teníamos una pregunta en el espacio habilitado. Isaac, compartiremos la presentación, ¿vale? Os lo haremos llegar a los asistentes. No sé si tenéis alguna pregunta más que nos podéis indicar por el chat, y si no, pues finalizaríamos aquí. Gracias a Inmaculada de Balder IP, a los compañeros de Eimin y como ha dicho Virginia, cualquier cuestión podéis escribir a su correo y lo comentamos. Intentamos ayudaros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.